Puedes imaginar a una madre sin hogar, sin piernas, con 3 hijos pequeños y sin ningún lugar en el mundo al que pueda llamar hogar, enfrentándose a un extraño misterioso escondido en el rincón más remoto del mundo, con los ojos llenos de dolor y el alma rota en dos. Parece imposible, pero esta historia sucedió realmente en el corazón de las montañas de Chiapas hace más de una década. Y lo que comenzó como una súplica desesperada por refugio terminó en algo mucho más profundo, una reconstrucción mutua entre 2 sobrevivientes que ya lo habían perdido todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja un like, porque el final de esta historia tocará tu corazón como pocas otras. Dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantaría saber qué tan lejos llega esta historia de resistencia y renacimiento. Agárrate fuerte, porque lo que esta madre vivió en esa noche helada te conmoverá profundamente. El polvo se levantaba como un fantasma perezoso con cada empujón de las ruedas. Natalia apretaba la mandíbula, los nudillos blancos por el esfuerzo de mover la silla por el camino de terracería. El sol de la sierra de Chiapas caía como plomo derretido sobre sus hombros. Delante de ella, Carolina, de apenas 12 años, cargaba una mochila que parecía más grande que ella mientras intentaba jalar la mano de Andrés, de 6 años. Tomás, de 8, caminaba unos pasos más atrás, pateando una piedra con la mirada perdida, resentido con el mundo entero. Habían perdido a su padre, Roberto, hacía 8 meses, y en ese mismo accidente automovilístico, Natalia había perdido el movimiento de sus piernas. Ahora habían perdido su casa en la ciudad, embargada por deudas médicas que su salario de contadora de medio tiempo jamás podría cubrir. Eran una familia destrozada, huyendo hacia lo desconocido, con la esperanza de encontrar una cabaña abandonada de la que Natalia había oído hablar. Una vieja estación de investigación en la montaña que, según decían, no era de nadie. Ese refugio era su última esperanza. ¿Alguna vez has sentido que no puedes más, que cada paso, cada empujón es una batalla contra el universo? Deja en los comentarios ese momento en que sacaste fuerzas de la nada, ese instante que te definió. Y si estas historias de resistencia tocan tu corazón, acompáñanos en este viaje suscribiéndote al canal. Cuando finalmente la vieron, oculta tras una cortina de helechos y niebla, la cabaña parecía un animal dormido. La madera estaba gris por el tiempo, pero la estructura se veía sólida. Natalia sintió un nudo en la garganta. ¿Era esto o nada? Empujó la silla por el sendero cubierto de maleza, sus hijos agrupándose detrás de ella. «Mamá, ¿aquí vamos a vivir?», preguntó Andrés, su vocecita temblando. Natalia tragó saliva, forzando una sonrisa que no sentía. «Aquí vamos a estar seguros, mi amor», dijo. Pero mientras se acercaba a la puerta principal entreabierta, un escalofrío le recorrió la espalda. No se trataba solo del frío de la montaña, era una sensación de que no estaban solos. Ignoró la sensación, atribuyéndola al agotamiento. Carolina, actuando con una madurez que le rompía el corazón a Natalia, empujó la puerta. Chirrió sobre sus goznes oxidados, revelando un interior oscuro y denso. El aire olía a humedad, a madera vieja y a algo más. Algo vivo. Natalia maniobró la silla para pasar el umbral, sus ojos adaptándose a la penumbra. El lugar era un caos de papeles esparcidos, libros apilados y equipo de campo extraño. Parecía que alguien había salido corriendo. «Hola», dijo Natalia, su voz resonando en el silencio. «No queremos». No pudo terminar. Desde un rincón oscuro, junto a una chimenea apagada, escuchó un sonido. No era un animal, era la tos seca y profunda de un hombre. Un hombre que, evidentemente, no esperaba visitas. Un hombre emergió lentamente de las sombras, como si se desenredara del propio polvo del lugar. No era un indigente, pero estaba cerca. Su cabello gris, largo y enmarañado, le caía sobre una cara angulosa y curtida, con una barba espesa que ocultaba la mitad de sus facciones. Vestía una camisa de franela desgastada y pantalones de trabajo manchados de tierra. Pero fueron sus ojos los que detuvieron a Natalia. Eran de un gris acerado, intensos y llenos de una tormenta que ella reconoció de inmediato: el dolor. El hombre se apoyó en lo que parecía un bastón tallado, su cuerpo tenso como un resorte. Los niños se agruparon instintivamente detrás de la silla de ruedas, como polluelos buscando refugio. Carolina puso a Andrés detrás de ella, mientras Tomás, a pesar de su resentimiento, se adelantó un paso, tratando de parecer más grande de lo que era. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó el hombre. Su voz no era agresiva, pero sí áspera, como una piedra de río erosionada por el desuso. Había una autoridad en ella,
la autoridad de la soledad. Natalia sintió que el miedo le oprimía el pecho, pero la vista de sus hijos la ancló. No podía mostrar debilidad. No ahora. Enderezó la espalda todo lo que pudo en la silla. Mi nombre es Natalia. Estos son mis hijos. No tenemos a dónde ir. Nos dijeron que este lugar estaba abandonado. No buscamos problemas, señor. Solo un techo, por favor. Sus palabras sonaron más desesperadas de lo que pretendía, pero la verdad era esa. Estaban al límite. El hombre la observó, su mirada viajando desde el rostro pálido de Natalia hasta la silla de ruedas, deteniéndose un momento en sus piernas inmóviles, y luego a las caras asustadas de los niños. Un músculo en su mandíbula se tensó. Abandonado no significa vacío, dijo finalmente, dando un paso hacia la luz moteada que entraba por una ventana sucia. Natalia pudo ver entonces que no era un bastón, sino una muleta improvisada. Su pierna izquierda estaba rígida, envuelta en lo que parecían vendas sucias debajo del pantalón. Este lugar es peligroso. La montaña no es lugar para niños. Y no es un refugio. Carolina, incapaz de contenerse, dio un paso al frente. No tenemos otro lugar. No puede echarnos. Afuera hace frío, y mi hermano está cansado. El hombre dirigió su intensa mirada gris hacia la niña, y por un segundo la dureza en su rostro pareció vacilar, reemplazada por una sombra de sorpresa. Natalia puso una mano en el hombro de Carolina. Carolina, calla. Señor, entiendo, pero mírenos. La noche va a caer. No le pido caridad, le pido tregua, solo hasta que amanezca. Déjenos quedarnos en el porche si es necesario. No lo molestaremos. El hombre soltó un suspiro que pareció venir de las profundidades de la tierra, un sonido de pura fatiga y frustración. Miró más allá de Natalia, hacia la puerta abierta, donde la luz del atardecer teñía el bosque de un naranja cobrizo. El frío ya se sentía penetrante. Andrés, el más pequeño, soltó un estornudo y luego una tos seca que retumbó en la habitación silenciosa. Ese sonido pareció quebrar la tensión. El hombre cerró los ojos por un instante, como si sopesara dos dolores, el de su soledad rota y el de la crueldad evidente de echarlos. Finalmente, con un gesto brusco, señaló con la barbilla hacia el rincón más alejado de la habitación, un espacio grande cerca de la cocina apagada, donde se apilaban lonas viejas, costales de yute y cajas de madera vacías. Ahí, gruñó. No enciendan fuego. No quiero humo. Y no toquen absolutamente nada. Su mirada se clavó en los niños, especialmente en Tomás, que lo miraba con desafío. Mis mapas, mis notas, todo es delicado. Si algo se mueve, se van. ¿Entendido? Natalia asintió, sintiendo una mezcla de alivio abrumador y una profunda humillación. Pero la humillación era un lujo que no podía permitirse. El alivio era para sus hijos. Entendido. Gracias. No nos oirá. Maniobró la silla de ruedas sobre el suelo irregular de madera, las ruedas topando con libros y piedras que parecían estar esparcidos sin razón. Carolina corrió hacia el rincón indicado y empezó a arrastrar las lonas más limpias, tratando de crear una especie de nido. Mamá, aquí está suave, dijo, tratando de sonar valiente. El hombre los observó en silencio por un largo minuto, su rostro una máscara impasible. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y cojeó dolorosamente de regreso a su propio rincón, desapareciendo detrás de una estantería alta que dividía el espacio principal. Natalia lo vio apoyarse fuertemente en la muleta, su pierna izquierda completamente rígida. Era un hombre herido, no solo en el alma. Mientras sus hijos se acurrucaban juntos bajo una lona polvorienta, compartiendo el último trozo de pan duro que les quedaba, Natalia se quedó en su silla, inmóvil en la penumbra. El frío de la cabaña era diferente al de afuera, era un frío estancado que calaba los huesos. Escuchaba la respiración agitada del hombre al otro lado de la estantería, interrumpida a veces por un gruñido ahogado de dolor. Ella conocía ese sonido. Era el mismo sonido que hacía ella por las noches, cuando los espasmos fantasmas de sus piernas no la dejaban dormir. Habían huido del mundo de los sanos, de las deudas y de la lástima, solo para encontrar refugio en el santuario de otro hombre roto. Se preguntó qué historia lo había llevado a ese exilio, que lo había herido de esa manera. Pero esa era una pregunta para otro día. Esa noche, la única meta era sobrevivir hasta el amanecer, pero lo que Natalia no sabía era que ese hombre no solo estaba huyendo de su pasado, estaba esperando algo. Algo que llegaría con la próxima tormenta. Y cuando llegara,
Todos estarían en peligro. La luz grisácea del amanecer se filtró por las rendijas de la cabaña, mucho antes de que trajera calor. Natalia no había dormido. El frío se había instalado en su silla de ruedas, volviéndola una extensión helada de su cuerpo inmóvil. Observó el espacio con más detalle. Ahora veía que no era solo un caos, sino el laboratorio de un ermitaño. Colgando de las vigas había manojos secos de plantas que no reconocía. Las mesas estaban cubiertas de mapas topográficos, sujetos con piedras, lupas de geólogo y pequeñas cajas de madera etiquetadas con caligrafía precisa. Era el espacio de un hombre metódico que había sido interrumpido, o que quizás había dejado que su entorno se desmoronara al mismo ritmo que él. No había fotografías ni rastro de otra vida, solo trabajo, aislamiento y el olor a café rancio y linimento. Se preguntó qué investigaba con tanto ahínco, o de qué huía con tanta dedicación. Los niños empezaron a removerse bajo las lonas. Andrés fue el primero en sentarse, sus ojos grandes buscando a su madre en la penumbra. «Mami, tengo hambre», susurró. Y el susurro fue suficiente para romper el silencio. Un segundo después se escuchó un movimiento brusco al otro lado de la estantería, seguido de un gruñido ahogado y el golpe seco de la muleta contra el suelo de madera. El hombre apareció, su rostro aún más sombrío a la luz de la mañana. Su cabello estaba revuelto y la barba gris parecía un nido de alambres. Sus ojos grises se posaron en Natalia, fríos como el aire de la montaña. «Amaneció», dijo, su voz gutural. El trato era hasta el amanecer. «Tienen que irse». Tomás se puso de pie de un salto, sus pequeños puños apretados. «No nos vamos a ir. No puedes echarnos». El hombre ni siquiera lo miró. Su atención estaba fija en Natalia, la adulta, la responsable. «Por favor», dijo Natalia, empujando su silla ligeramente hacia adelante. Sabía que no podía rogar. La lástima solo endurecería a un hombre como él. Tenía que negociar. «Mire, no le pido que nos mantenga, pero tampoco puedo sacar a mis hijos a la montaña sin nada. Yo soy contadora. Puedo organizar sus notas, sus finanzas, lo que sea. Carolina es fuerte, puede ayudar a limpiar, a buscar leña. No seremos una carga». «No necesito una contadora», la interrumpió él, cortante. Hizo una mueca de dolor al apoyar peso en su pierna mala, un dolor que pareció alimentar su mal humor. Sus ojos se desviaron hacia Andrés, que ahora temblaba visiblemente de frío. El hombre apretó la mandíbula. Durante un largo minuto, el único sonido fue el viento silbando afuera. Finalmente soltó un bufido de exasperación y señaló con su muleta una hornilla de gas de un solo quemador y un viejo tanque oxidado. «Hay avena en ese costal y una olla en el fregadero. Usé en el agua de la lluvia del barril de afuera. Pero que quede claro, esto no es un hotel. Comen, limpian y se preparan para irse. No voy a discutirlo de nuevo». Se dio la vuelta y cojeó hacia la puerta, agarrando un cubo para buscar su propia agua, sin mirar atrás. La avena estaba aguada y no tenía sal ni azúcar, pero era la comida más caliente que habían probado en 2 días. Carolina, con una eficiencia sorprendente, manejó la pequeña hornilla y dividió las raciones en unos tazones de hojalata que encontró en el fregadero. Sirvió primero a sus hermanos, luego a su madre, y se quedó con la porción más pequeña. Comieron en silencio, conscientes de la figura del hombre que observaba desde la puerta abierta, su silueta recortada contra la luz brillante de la mañana. Natalia comió apenas lo suficiente para calmar el vacío en su estómago. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, analizando el entorno, buscando una palanca, una grieta en la armadura de ese hombre. Vio cómo él mismo luchaba para llenar su propio cubo de agua, como cada movimiento de su pierna lastimada era un cálculo de dolor. Era obvio que estaba tan atrapado por su cuerpo como ella lo estaba por el suyo. La diferencia era que él aún podía caminar, aunque fuera cojeando. Pero ella tenía una mente entrenada para el orden, y su cabaña era un monumento al caos. Cuando el último tazón estuvo limpio, Carolina se aseguró de lavarlos de inmediato con el agua sobrante del barril. El hombre entró, dejando el cubo en el suelo con un golpe sordo. El agua salpicó. «Bien», dijo, la voz plana. «Han comido. El camino al pueblo de San Cristóbal está montaña abajo. Si caminan con cuidado, llegarán antes del anochecer». Era una sentencia final. Natalia respiró hondo y empujó su silla de ruedas hacia adelante, interponiéndose entre él y su escritorio principal, una zona que él parecía proteger con especial celo. «Usted es biólogo», dijo ella, su voz tranquila pero firme.
O quizás botánico. Estudia los líquenes y musgos de esta sierra. Él la miró fijamente, sus ojos grises entrecerrándose. ¿Cómo lo sabe? Mire ese escritorio, continuó Natalia, señalando la pila de cuadernos empapados por la humedad, las etiquetas de muestras escritas a mano y esparcidas, los libros abiertos con notas al margen que se contradecían. Es un desastre. Sus datos de campo se están perdiendo. Tiene 6 meses de retraso en la catalogación, y sus referencias cruzadas están rotas. Está perdiendo el trabajo de su vida. El rostro del hombre se transformó. La indiferencia fría fue reemplazada por una rabia sorda y oscura. Era la ira de un hombre que ha sido expuesto, cuya debilidad secreta ha sido señalada con precisión quirúrgica. Agarró su muleta con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Usted no sabe absolutamente nada de mi trabajo. Es insolente. Lárguese de mi propiedad ahora mismo. Natalia no retrocedió. Me equivoqué, dijo ella. No soy contadora, soy auditora. Y lo que veo es un sistema fallido. Su pierna no le permite hacer el trabajo de campo y el trabajo de gabinete. Está sacrificando la catalogación. Déjeme ser su gabinete. Él la miró, incrédulo. ¿Usted? ¿En esa silla? Ella asintió. Mis piernas no funcionan, señor. Hizo una pausa, esperando. Sebastián, gruñó él a regañadientes. Señor Sebastián. Mis piernas no funcionan. Mi cerebro sí. Puedo crear una base de datos. Puedo organizar sus notas, digitalizar sus mapas, salvar su investigación. Hubo un silencio denso. Sebastián miró la pila caótica de su escritorio, la prueba de su fracaso creciente desde su accidente. Luego miró a esta mujer imposible en su silla. Hay un cobertizo de herramientas ahí atrás, dijo finalmente, entre dientes, derrotado. Está lleno de leña vieja y basura. Si pueden limpiarlo, pueden dormir ahí. Pero no en la cabaña principal. Y si un solo papel mío se pierde, si uno de sus hijos interrumpe mi trabajo, se van, sin importar si llueve o truena. ¿Entendido? El cobertizo era peor de lo que Natalia había imaginado. No era solo un lugar de almacenamiento, era una tumba para herramientas olvidadas y sueños oxidados. El techo de lámina tenía goteras evidentes, y el suelo de tierra apisonada estaba húmedo y cubierto de moho. Viejas trampas para animales colgaban de las paredes, cubiertas de telarañas tan gruesas que parecían sudarios. Había un olor penetrante a óxido, excremento de roedor y madera podrida. Andrés se aferró a la pierna de Carolina y comenzó a llorar en silencio, con el rostro pálido de miedo. Mamá, aquí hay arañas gigantes, susurró Tomás. Aunque visiblemente asustado, pateó una lata oxidada con desafío. Es mejor que nada, espetó, aunque su voz temblaba. Natalia sintió una punzada de desesperación, pero la ocultó de inmediato. Si ella se derrumbaba, ellos se ahogarían. Es nuestro, dijo con una firmeza que no sentía. Y lo vamos a hacer nuestro hogar. Carolina, Tomás, saquen todo lo que esté podrido. Lo usaremos para leña. Andrés, tú te quedas aquí conmigo y me ayudas a clasificar los clavos que sirvan. Pasaron el resto del día en una frenética actividad de limpieza. Carolina y Tomás trabajaron como un pequeño ejército, arrastrando maderas podridas, sacudiendo lonas enmohecidas y barriendo el suelo con unas escobas de rama que encontraron. Sebastián apareció una sola vez, a mediodía. No dijo nada, simplemente se quedó de pie junto a la puerta del cobertizo, apoyado en su muleta, observándolos. Su presencia era como una nube de tormenta, cargada de electricidad y juicio. Natalia esperaba que dijera que eran demasiado lentos, que se fueran. En lugar de eso, él arrojó al suelo un par de cubetas vacías y unos trapos limpios. Hay un arroyo a 200 metros, ladera abajo. Traigan agua, pero no usen la mía del barril. Luego, sin esperar respuesta, se fue cojeando, dejando tras de sí un silencio pesado. Era un gesto que no era ni amable ni cruel, simplemente práctico. Les estaba dando las herramientas para que sobrevivieran, pero les dejaba claro que no les facilitaría la tarea. Carolina tomó las cubetas sin quejarse, tomando a Tomás de la mano, fue en busca del agua. Al atardecer, el cobertizo estaba transformado. No era cálido, pero estaba limpio. Habían apilado las maderas secas en un rincón y creado un espacio despejado en el centro, donde extendieron las lonas lavadas para dormir.
Mientras Carolina intentaba encender un pequeño fuego afuera con la leña para calentar un poco de agua, Sebastián reapareció. Esta vez traía una caja de madera de tamaño mediano, manchada de humedad. La dejó caer frente a la silla de ruedas de Natalia. Mis notas de campo de 2019, el año en que se inundó el valle. Están casi ilegibles. Quiero un índice completo de las especies catalogadas, referencias cruzadas con las fechas y las coordenadas del mapa. Para mañana. Natalia abrió la caja. El olor a moho era abrumador. Los papeles estaban pegados, la tinta corrida. Era una tarea titánica. Casi imposible. Pero era una prueba. Necesitaré una mesa, una lámpara de aceite y papel seco, dijo ella, su voz sin temblar. Sebastián la miró fijamente, asintió una vez y se fue a traer las cosas. El trabajo había comenzado. La noche en el cobertizo fue brutalmente fría, mucho peor que en la cabaña principal. Las paredes delgadas de madera no ofrecían protección contra el viento de la montaña, que silbaba a través de las rendijas como un lamento. Natalia trabajó bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite que Sebastián le había proporcionado, sentada en su silla de ruedas mientras sus hijos dormían acurrucados como cachorros bajo las lonas, respirando vaho en el aire helado. Sus dedos, entumecidos por el frío, luchaban por separar las páginas pegadas de los cuadernos de Sebastián. Era un trabajo minucioso, casi forense. Tenía que descifrar caligrafía desvaída por el agua, reconstruir coordenadas de mapa a partir de fragmentos. Pero a medida que avanzaba, una imagen del hombre comenzó a emerger de las notas. No era solo un botánico, era un ecologista brillante. Sus observaciones sobre los microclimas de la sierra eran detalladas, poéticas incluso. Hablaba de la resiliencia de los líquenes como si fueran viejos amigos. Era un hombre que amaba profundamente ese lugar, un hombre cuya pasión había sido claramente devastada por el mismo evento que lastimó su pierna. Cuando el sol asomó, Natalia no había dormido. Tenía los ojos rojos e hinchados por el esfuerzo y el humo de la lámpara, pero junto a ella había una pila ordenada de notas secas y un nuevo cuaderno donde había comenzado el índice. Carolina se despertó primero, y viendo a su madre agotada, le puso su propia cobija sobre los hombros. «Mamá, tienes que dormir», susurró, preocupada. «Tengo que terminar esto, mi hija», respondió Natalia, su voz ronca. «Es nuestra única moneda de cambio». En ese momento, Sebastián apareció en la puerta del cobertizo. Su mirada pasó de Natalia al trabajo meticulosamente organizado sobre la mesa improvisada. Se acercó cojeando, recogió el nuevo cuaderno. Sus cejas se alzaron casi imperceptiblemente mientras leía el índice preliminar. No solo había transcrito los datos, había identificado 3 especies que él había marcado como dudosas y las había agrupado para una revisión posterior. Había visto el patrón en su caos. No dijo buen trabajo, no dijo gracias. Simplemente gruñó. La bomba de agua del arroyo está atascada. Necesito que alguien baje a limpiar el filtro. Es un trabajo sucio. Tomás, que había estado observando al hombre con una mezcla de miedo y resentimiento, dio un paso al frente. Yo iré, dijo, su voz sorprendentemente firme para un niño de 8 años. Sebastián lo miró de arriba a abajo. Es lodo espeso y hay sanguijuelas. Tomás tragó saliva, pero no retrocedió. Dije que iré. Sebastián lo sostuvo con la mirada un segundo más y luego asintió, entregándole una cubeta y una pala pequeña. Carolina, tú te encargarás de la leña. El hacha está junto al tocón principal. Y que no esté húmeda. Mientras los niños mayores salían, Sebastián se volvió hacia Natalia. Dejó caer otra caja de madera junto a ella, esta más grande. Las notas de 2020, el año del incendio, que ella pudiera responder. Natalia miró el frasco. Era el gesto más cercano a la amabilidad que él había mostrado. Una amabilidad práctica, envuelta en la necesidad mutua. Pero amabilidad al fin y al cabo. Pero mientras la familia comenzaba a adaptarse a su nueva vida, algo más comenzaba a despertar en las profundidades del bosque. Las trampas de Sebastián estaban siendo saboteadas. Y las huellas que encontraban cerca de la cabaña no eran de ningún animal conocido en la región. Así se instaló una rutina extraña y silenciosa, marcada no por el reloj, sino por el sol y las necesidades del otro. Las semanas comenzaron a desdibujarse, convirtiéndose en un mes y luego en casi 2. La vida se redujo a una serie de tareas ininterrumpidas. Por la mañana, Carolina y Tomás salían a sus labores. Carolina,
con una determinación sombría, aprendió a manejar el hacha. Sus golpes secos resonaban en el aire helado mientras partía la leña. Tomás, después de su éxito con la bomba, se convirtió en el encargado del agua y de revisar las trampas de Sebastián, un trabajo que odiaba, pero que hacía con una meticulosidad desafiante. Natalia, por su parte, se sumergió en el mundo de Sebastián. Su mesa de trabajo en el cobertizo se convirtió en un centro de operaciones. Había organizado las notas de casi 3 años. Había creado un sistema de archivo con las cajas de madera, etiquetando todo con su propia caligrafía clara. Sebastián, al ver su progreso, simplemente dejaba más cajas, sin comentarios. Pero Natalia notó los cambios. Un día apareció un saco de frijoles secos junto a la puerta del cobertizo. Otro día, un trozo de carne seca de venado. Nunca se los daba directamente, simplemente aparecían. Provisiones silenciosas que reconocían su contribución. El propio Sebastián seguía siendo un enigma, pero un enigma con el que ahora compartían el espacio. Pasaba la mayor parte del día en la cabaña principal, absorto en su microscopio o dibujando mapas con mano temblorosa. Natalia a veces lo observaba desde la puerta del cobertizo. Veía cómo la frustración lo invadía cuando su pierna rígida le impedía alcanzar un libro en un estante alto, o cómo se masajeaba el muslo con una mueca de dolor profundo después de un breve paseo para revisar el perímetro. Había una furia en sus movimientos, una rabia contra su propio cuerpo que Natalia entendía perfectamente. Continúe. 12:58. Ella sentía esa misma rabia cada vez que intentaba alcanzar algo que se había caído al suelo, cada vez que dependía de Carolina para que la ayudara a moverse. Eran dos inválidos, cada uno anclado por su propia prisión de carne y hueso, encontrando una extraña simbiosis en el trabajo del otro. Él era sus piernas, proveyendo el refugio y el sustento del bosque. Ella era su mente organizada, salvando el legado que su cuerpo le impedía completar. Pero la montaña no perdona, y el invierno se acercaba, trayendo un frío más agudo y húmedo. Una noche, el llanto de Andrés despertó a Natalia. No era un llanto de hambre o miedo, era un llanto agudo, febril. El niño ardía, su respiración era superficial y tenía un ronquido preocupante en el pecho. Natalia le puso la mano en la frente, y el pánico, un viejo conocido, la atenazó. El frío implacable del cobertizo finalmente había quebrado la salud del más vulnerable. Lo envolvió en todas las lonas que tenían, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba medicinas, necesitaba calor. Y el único calor, la única medicina posible, estaba a 20 metros de distancia, en la cabaña principal, detrás de la puerta cerrada donde dormía el hombre que apenas los toleraba. Por primera vez, Natalia no iba a negociar con su intelecto. Iba a tener que rogar por la vida de su hijo. Sin pensarlo 2 veces, Natalia se cubrió las manos con los bordes de su cobija y comenzó a empujar las ruedas de su silla. El metal helado quemaba incluso a través de la tela. Salió del cobertizo a la noche negra como la boca de un lobo. El viento la golpeó con una fuerza brutal, casi volcando la silla. Detrás de ella, Carolina la seguía, llorando en silencio mientras cargaba el bulto tembloroso que era Andrés. Tomás venía detrás, aferrado a la camisa de su hermana, con los ojos desorbitados por el miedo. La distancia hasta la cabaña principal, apenas 20 metros, parecía 1 kilómetro de hielo. La silla de ruedas se atascó en el lodo congelado. ¡Empuja!, le gritó a Carolina. Juntas, madre e hija lucharon contra el terreno, llegando finalmente al pequeño porche de madera de la cabaña principal. Natalia no se detuvo a pensar. Usó toda la fuerza de sus brazos para golpear la puerta de madera maciza. «Sebastián», gritó, su voz rota por el viento y el pánico. «Sebastián, por favor, abra. Es mi hijo». Esperaron un segundo que pareció una eternidad. Luego se escuchó un golpe sordo adentro, un gruñido y el sonido de la muleta. La puerta se abrió bruscamente. Sebastián apareció, iluminado desde atrás por la luz ámbar de su lámpara, pareciendo más un oso que un hombre, su rostro contraído por la furia de la interrupción. «¿Qué demonios quiere? Le dije que no me molestara». Pero su ira se evaporó en el aire helado cuando vio al grupo. Natalia estaba empapada, su cabello pegado a la cara. Carolina temblaba tan violentamente que apenas podía sostener a Andrés. Y el sonido del niño tratando de respirar, era un silbido agudo, un estertor espantoso. «Se está muriendo», dijo Natalia, las lágrimas congelándose en sus mejillas. «Tiene fiebre, no puede respirar».
El cobertizo lo va a matar. Por favor, no le pido que nos salve a nosotros, pero sálvelo a él. No puede morir aquí. El rostro de Sebastián pasó por 1000 emociones en un segundo: ira, invasión y luego algo más profundo, un reconocimiento sombrío. Miró al niño en los brazos de Carolina, y su entrenamiento, enterrado bajo capas de dolor y aislamiento, se activó. Adentro, ordenó, su voz un trueno repentino. Todos. Junto a la chimenea. Ahora. Se hizo a un lado y ellos entraron, tropezando, al calor relativo de la cabaña. Carolina, más leña al fuego. Tomás, busca esa manta de lana en mi cama. Ya. Mientras los niños obedecían, Sebastián cojeó con una velocidad que Natalia no creía posible hacia un gran baúl de metal en su rincón, uno que ella nunca lo había visto abrir. Lo abrió de golpe, revelando no solo hierbas secas, sino equipo médico de campo, jeringas, viales, un estetoscopio. Fui paramédico de montaña, dijo sin mirarla, mientras extendía a Andrés sobre la mesa de mapas, arrancándole la ropa mojada. Puso el estetoscopio en el pequeño pecho. Es neumonía de la sierra. Es rápida, y está muy avanzada. Se volvió hacia Natalia, sus ojos grises sin rastro de ira, solo una gravedad aterradora. Voy a hacer lo que pueda, pero tiene que prepararse. Es muy probable que no pase la noche. El tiempo se colapsó en una serie de momentos borrosos e hiperenfocados. Sebastián ya no era el ermitaño resentido, era un profesional en su elemento, un general librando una guerra en el pequeño territorio del pecho de Andrés. Carolina, agua hirviendo ahora. Y trae las hierbas que están colgadas sobre la estufa, las de hojas largas y olorosas. Sus manos, que Natalia había visto temblar de dolor o rabia, ahora eran firmes. Molía las hierbas en un mortero, mezclándolas con manteca y algún tipo de alcohol, creando un emplasto de olor penetrante. Con una delicadeza que contradecía su apariencia áspera, lo extendió sobre el pecho y la espalda de Andrés, mientras le indicaba a Carolina cómo sostener al niño para que inhalara el vapor del agua hirviendo con eucalipto. Respira, niño, respira. Le ordenaba Sebastián, no con amabilidad, sino con una autoridad feroz, como si pudiera obligar al oxígeno a entrar en esos pulmones colapsados por pura voluntad. Natalia observaba desde su silla, a pocos metros, sintiendo la inutilidad de su cuerpo como una segunda enfermedad. Sus piernas inmóviles eran un grito silencioso. No podía caminar hacia su hijo, no podía mecerlo, no podía hacer nada más que mirar, rezar y confiar en ese extraño herido que el destino les había puesto enfrente. Tomás, habiendo perdido toda su fachada de niño rudo, se había subido a la silla de su madre y se aferraba a su cuello, temblando, escondiendo el rostro para no ver. Sebastián trabajó con una furia controlada durante horas. Era evidente que cada movimiento le costaba. Se apoyaba pesadamente en la mesa, su pierna lastimada extendida en un ángulo extraño, su rostro perlado de sudor, no solo por el calor de la chimenea, sino por el esfuerzo. Luchaba contra la fiebre de Andrés. Pero también, Natalia lo supo con certeza, luchaba contra un fantasma propio. Cada vez que la respiración de Andrés fallaba, un espasmo de dolor, demasiado profundo para ser físico, cruzaba el rostro de Sebastián. Estaba reviviendo algo, una herida que esa noche estaba abriendo de par en par. La cabaña, que había sido un santuario de silencio y aislamiento, ahora era una sala de emergencias improvisada, llena del olor a hierbas medicinales, el silbido del viento afuera y el sonido agudo de la respiración de Andrés. Carolina, con sus 12 años, se había convertido en su enfermera, obedeciendo órdenes monosilábicas. Más agua. El trapo frío. Levántale la cabeza. La niña estaba pálida como un fantasma, pero sus manos no temblaban. Estaba viendo a su madre paralizada y a su hermano luchando por vivir, y había decidido que ella sería el pilar. Justo antes del amanecer, cuando la luz grisácea y sucia comenzó a filtrarse por las ventanas y la lámpara de aceite chisporroteaba, a punto de apagarse, la respiración de Andrés cambió. El silbido agudo y seco se convirtió en una tos húmeda y profunda. El niño se arqueó y tosió con fuerza, expulsando la flema que lo ahogaba. Sebastián se congeló. Escuchó con el estetoscopio pegado a la espalda del niño durante un minuto que pareció un siglo. Luego, lentamente, bajó el instrumento. Se enderezó con un quejido ahogado por el dolor de su propia pierna, que había estado soportando peso durante horas. Está despejándose, dijo, su voz irreconocible, áspera por el agotamiento. La fiebre está bajando. Miró a Natalia a través de la penumbra, sus ojos grises vacíos,
como si hubiera vertido todo lo que le quedaba en esa batalla. Se dejó caer pesadamente en su propia silla junto al escritorio, su pierna mala temblando incontrolablemente. No va a morir, susurró, más para sí mismo que para ella. Esta noche no. Y cerró los ojos, completamente devastado, dejando a Natalia sola en el silencio, escuchando el sonido más milagroso del mundo, la respiración tranquila de su hijo. Pero la batalla de esa noche había abierto una puerta que ninguno de los dos podía cerrar. Y lo que Sebastián confesaría en las siguientes horas cambiaría todo lo que Natalia pensaba que sabía sobre él, y sobre el verdadero peligro que los rodeaba. El silencio que siguió fue más denso que la noche anterior. Ya no era un silencio de hostilidad y espacio dividido, sino uno de agotamiento compartido y asombro. La luz gris del amanecer llenaba la cabaña, revelando el desorden de la batalla nocturna, tazones con restos de hierbas, trapos mojados esparcidos, la chimenea reducida a brasas moribundas. Andrés dormía profundamente sobre la mesa, su pecho subiendo y bajando con una facilidad milagrosa. Carolina y Tomás se habían quedado dormidos en el suelo cerca del fuego, agotados. Natalia esperó a que su propio corazón dejara de galopar, sus manos aún aferradas a las ruedas de su silla. Observó a Sebastián. Él no se había movido de su silla, su cuerpo desplomado, la muleta caída a su lado. Estaba despierto, pero su mirada estaba fija en las brasas. Sus ojos grises, normalmente tan agudos y furiosos, estaban vacíos, como un cielo después de una tormenta que lo ha arrasado todo. Natalia empujó las ruedas. El leve chirrido en el suelo de madera hizo que él levantara la cabeza con lentitud. Ella se detuvo a unos metros de él. La palabra gracias parecía tan pequeña, tan ridícula. Era como agradecerle a alguien por mover una montaña. Usted, comenzó ella, su voz ronca por la fatiga y la emoción. Usted lo salvó. Sabía exactamente qué hacer. Sebastián no respondió. Siguió mirando el fuego. Pero vi su rostro, continuó Natalia, más suavemente. Cuando pensó que lo perdía, no era solo por Andrés. Usted estaba en otro lugar. Estaba en otro momento. La mandíbula de Sebastián se apretó. Usted no sabe nada, susurró. Pero no había fuerza en sus palabras. Era el eco de su antigua defensa, ahora hueca. La presa se había roto durante la noche, y ahora la inundación era inevitable. Hace 3 años, dijo finalmente Sebastián, su voz tan baja que Natalia tuvo que inclinarse hacia adelante, yo no solo era botánico. Mi esposa, Elena, también lo era. Éramos un equipo. Esta sierra era nuestro mundo. Hizo un gesto hacia la pierna rígida. Esta misma montaña que estudiábamos nos traicionó. Una tormenta de verano como ninguna que hubiéramos visto. Un deslizamiento de rocas. El mismo que me hizo esto. Sus ojos se cerraron. Yo quedé atrapado. Ella parecía estar bien, solo golpeada, asustada. Yo era el paramédico. Yo era el entrenado. Y me concentré en el dolor, en mi propia pierna destrozada que sangraba. Le dije que buscara ayuda, que bajara. Ella dijo que se sentía mareada, pero pensé que era el shock. Su voz se quebró. Murió a 100 metros de mí. De una hemorragia interna. Mientras yo me quejaba de mi pierna. La dejé morir. Mi entrenamiento, mis conocimientos, no sirvieron para nada. Levantó la mirada hacia Natalia, y ella vio el alma desnuda de un hombre torturado. Ver a su hijo esta noche, era ella. Era la misma respiración superficial, el mismo silbido. Pensé que iba a fallar otra vez. Pensé que el universo me estaba obligando a verla morir de nuevo. Natalia lo escuchó sin interrumpir, cada palabra resonando con el peso de su propia pérdida. Yo perdí a mi esposo en el accidente que me quitó las piernas, dijo suavemente, su voz temblando por primera vez. Pero yo estaba inconsciente. No tuve que ver. Usted tuvo que estar despierto. Tuvo que ver cómo fallaba. Él la miró, y por primera vez Natalia no vio a un ermitaño gruñón ni a un salvador reacio. Vio a un compañero de luto, a alguien que entendía el idioma del dolor irreparable. Ella empujó su silla un poco más cerca y, con un esfuerzo, extendió su mano y la puso sobre el antebrazo tenso de él. Usted no falló esta noche, Sebastián, dijo con firmeza. Usted no la traicionó. Esta noche, usted la honró. Las primeras luces reales del sol entraron en la cabaña, iluminando el polvo en el aire. Sebastián no se apartó de su toque.
Solo asintió una sola vez, y una lágrima solitaria y silenciosa rodó por su rostro curtido y se perdió en la espesura de su barba. El cobertizo ya no era una opción. Sin que se dijera una palabra, todos supieron que se habían mudado. La vida en la cabaña adquirió un nuevo ritmo, uno dictado por la convalecencia de Andrés y la tregua tácita que había nacido en la oscuridad. El rincón de Natalia y los niños en el cobertizo fue abandonado sin una palabra. Las lonas y las pocas pertenencias de los niños se trasladaron al calor de la cabaña principal. Sebastián movió su propio catre de campaña a un rincón más cercano a su escritorio, cediendo el espacio más cálido cerca de la chimenea a Andrés, que ahora dormía profundamente. Su respiración regular era la nueva música de fondo de sus vidas. Carolina asumió el cuidado de su hermano con una seriedad que conmovía, preparando los caldos de hierbas que Sebastián le enseñó a hacer, asegurándose de que siempre estuviera tapado. Tomás, por su parte, se mantenía distante, pero sus ojos ya no eran solo hostiles, eran observadores. Vigilaba a Sebastián, vigilaba como el hombre, varias veces al día, se acercaba a la cama de Andrés, no con ternura, sino con la gravedad de un centinela, poniendo una mano áspera en la frente del niño para comprobar la fiebre antes de asentir bruscamente y volver a su trabajo. La dinámica laboral también cambió. Natalia ya no trabajaba en aislamiento. Su mesa fue colocada cerca de una de las ventanas principales, donde la luz era mejor. Sebastián ya no le arrojaba cajas como si fueran pruebas. Ahora se sentaba con ella, cojeando hasta su mesa para explicarle secciones complicadas de sus mapas. Aquí, decía, su dedo curtido señalando una serie de curvas de nivel. Aquí es donde Elena encontró la Brayoria Fremonti. La tormenta cambió el cauce del arroyo. No he podido volver para ver si la colonia sobrevivió. Necesito que marques esto como prioridad de campo para la primavera. Ya no era usted y su trabajo, era nosotros y la primavera. Estaban haciendo planes, mirando más allá del invierno, más allá de la mera supervivencia. Natalia, mientras transcribía, empezó a hacer preguntas. ¿Por qué esta especie es tan importante? ¿Qué indica sobre la calidad del aire? Y él, en lugar de rechazarla, comenzaba a hablar, su voz áspera suavizándose mientras describía la ecología de la sierra, su pasión volviendo a la vida a través de la curiosidad de ella. Una tarde, mientras una lluvia helada golpeaba el techo de lámina, Carolina estaba ayudando a Sebastián a organizar su equipo médico, que había quedado esparcido desde la noche de la crisis. Ella limpiaba y guardaba los viales mientras él revisaba su pierna, que le dolía visiblemente por el esfuerzo y la humedad. ¿Usted era doctor de verdad?, preguntó Carolina en voz baja. Sebastián negó con la cabeza, aplicando linimento en su rodilla inflamada. Paramédico de rescate en alta montaña. Aprendí a lidiar con lo que la montaña te arroja. Carolina lo miró, sus ojos oscuros y serios. Gracias por salvar a mi hermano. Mi papá, él era contador, no sabía nada de montañas. Sebastián dejó de frotarse la pierna y la miró. Tu padre sabía cómo cuidarlos. Eso es lo que importa. Carolina asintió y, por primera vez, le ofreció una pequeña sonrisa tímida. Creo que a usted también le importa, aunque finja que no. Sebastián no respondió, pero la tensión en sus hombros pareció disminuir un grado. El hielo no solo estaba afuera. Lentamente, dentro de las 4 paredes de la cabaña, también comenzaba a derretirse. Pero la paz que habían encontrado era frágil. Y cuando las autoridades finalmente llegaron a la montaña, traerían consigo una verdad sobre Sebastián que cambiaría todo. Una verdad que él había estado ocultando desde el principio. ¿Qué sucederá después? Sigue la parte 2.